Bueno, en primer lugar, felicitarlo por la etapa y a la distancia que ha llegado. Muchas gracias. ¿Su primera entrevista? Es la primera vez que estoy en esta instancia. Primera entrevista, bien. ¿Usted conoce cuáles son los Sí. el mecanismo y que acá los consejeros, más allá de preguntas técnico-jurídico, los consejeros tienen amplitud de preguntas, digamos, que tienen que ver con muchos aspectos, no solo con los aspectos técnico-jurídicos. Así que, bueno, en virtud de eso, le vamos a dar primero la palabra acá al doctor Tello, miembro del estamento de los abogados por Concepción. Doctor, ¿Cómo le va? buenas tardes. Ahí preguntarte, que vos nos menciones y cuentes, ¿cuáles serían tus fortalezas para este cargo de defensor oficial penal? Y si puedes también detectar tus debilidades para ejercer ese cargo, pensando que es en la ciudad de Concepción. Sí, bueno, yo hace muchos años que estoy trabajando en una Defensoría Pública Federal. Gracias. Y realmente tengo la suerte de hacer lo que me gusta, que es trabajar en la defensa pública. Durante todos estos años que vengo trabajando en la defensa pública, he tenido la suerte también de formar parte de equipos de trabajo que están ampliamente capacitados y ir tomando todas las mejores herramientas de trabajo que esos equipos me han dejado. Y creo que durante todos esos años he logrado capacitarme. Reconozco que todavía me falta mucho por aprender, muchísimo, y tomar en serio esto de poder estar a cargo de una repartición tan importante como que es la defensa pública. La Defensora General de la Nación siempre nos marca la impronta de cuál es lo que ella espera de un defensor público, que es el ser proactivo, el brindar todas las facilidades para que una persona vulnerable pueda acceder a la justicia. ¿Eso qué significa? De que entra un proceso penal y que nosotros, desde el rol de defensores, garanticemos que se cumplan y se garanticen sus derechos. Yo creo que a lo largo de todos estos años, porque he cumplido todas las funciones dentro de una defensoría pública, tanto administrativa como jurídica, desde mi rol como asistente en los debates orales, como también en carácter de defensor público coadyuvante, porque en la Defensoría Federal existe lo que es el defensor, que vendría a ser una similitud con el ayudante de defensor, pero más porque el defensor público coadyuvante va a la par del defensor público oficial, entonces él puede asistir, firmar todos los escritos y asistir a todas las audiencias en todos los caracteres. Desde los diferentes roles que me han tocado cumplir en la defensoría, siempre he tratado de hacerlo mejor. Y a lo largo de los años he logrado también, creo que es muy importante, generar la empatía con la persona que nosotros estamos defendiendo. Que siempre el 80% de los casos que nosotros defendemos son del sector vulnerable, si no le digo el 100%. Y eso también es importante, lograr desde una primera entrevista conectarse con la gente y brindarle toda la asistencia para ayudarla y pasar un duro momento que es una persona que está dentro de un proceso penal y con la implicancia que puede llegar a darle una pena privativa de la libertad. Lo que le puedo decir, la debilidad es todo lo que tengo por aprender, porque nunca estuve a cargo de una repartición. He formado parte de equipos de que se han ido formando desde un comienzo y también me he ensamblado en defensorías que ya han estado funcionando. Entonces he visto cómo hay el funcionamiento de una defensoría nueva, porque yo estoy trabajando ahora en la defensoría ante el Juzgado Federal número 3 de Tucumán, que todavía no se ha creado, pero tenemos funciones en el Juzgado Federal número 2, y también en una defensoría de primera y segunda instancia de Tucumán, donde yo ingreso, digamos, y empiezo la carrera dentro de la defensa pública. Entonces, esos son los aspectos, digamos, que yo creo que podrían favorecerme a mí, si llegado el caso se da, ingresar a la defensa pública. Y relativo a la asistencia a la víctima, ¿qué mirada tenés vos? Total. Ahora se realizó salió una nueva ley, se están concursando ahora los cargos de defensores de las víctimas de federal, hay una nueva impronta en lo que es la protección de la víctima. También tenemos casos en donde se protege a la víctima
Estuve yo en la ciudad de Concepción la semana pasada, me entrevisté con la secretaria de la Defensoría, específicamente le pregunté sobre estos temas, cómo son las asistencias a las víctimas durante el desarrollo, por ejemplo, de la Cámara Gesell. Estuvimos charlando sobre esos temas, y creo que es fundamental también. En paralelo se puede lograr siempre y cuando no haya intereses contrapuestos. Si hay un interés contrapuesto en el sentido de que el defensor sea a su vez la persona que tiene que asistir al acusado, bueno, ahí ya hay un interés contrapuesto con la víctima, tendrá que dar un paso costado y ver cómo se subró. Presidente, doctor, ¿cómo ves a raíz de lo que estabas diciendo que podría darse una articulación entre la defensa pública y la defensa técnica privada? Concretamente, la ley de implementación de la reforma del Código Procesal Penal establece que la provincia o el Ministerio de la Defensa, mediante convenios, podría, con los colegios de abogados, elaborar listas por dichas entidades con el fin de facilitar la posibilidad de contratar a un abogado de confianza a personas con capacidad económica limitada. Me parece muy bien la idea, se podría totalmente implementar. En la Defensoría General de la Nación también se hizo en algún momento, tengo conocimiento de que yo le decía, el rol del defensor ad hoc, hubo también personas de la defensa particular, por así decirlo, abogados particulares, que también cumplían un rol dentro de la defensa pública. No veo ningún... ¿Es viable esta iniciativa? Bien. Sí, Chilita. Sí. En relación, la doctora, en ¿Cómo le va? relación a este tema que recién presenta el doctor Valls, ¿usted cree que hay diferencia en la justicia cuando llega alguien con un abogado de manera personal que cuando es un defensor público? Diferencia en el trato del operador de la... En el trato y también en el dictamen final. Puede llegar a verla, pero está dentro de lo que es el rol del defensor público oficial hacer que eso no suceda. El defensor público oficial tiene que tener un rol proactivo en la defensa de la persona. Suponiendo que haya alguna diferencia, nosotros siempre tenemos que equilibrar la balanza. Siempre tenemos que buscar la igualdad de armas, en todo sentido. Ya sea si tenemos del otro lado al fiscal o si tenemos un operador de justicia, por ejemplo, en el juez. Si nosotros vemos que hay una disminución en el derecho de la persona que estamos asistiendo, tenemos que brindar toda la herramienta y litigar para que eso no suceda. Ya sea de que venga acompañado con un abogado particular o que sea que nosotros vengamos con el rol de defensa. Esa es la impronta que se tiene que ver en el abogado, en el defensor público oficial. Facilitar el acceso a la persona que es vulnerable a la justicia. Que él ingrese al proceso con se le garanticen todos los derechos. Y nosotros tenemos todas las herramientas para que esa asistencia sea igual a cualquier otra persona. En ese es el trabajo que nosotros tenemos que llevar a cabo. Desde un primer momento, desde la asistencia en la declaración indagatoria, cuando nosotros tomamos contacto con esa persona, lograr que esa persona con nosotros tenga la confianza suficiente para contarnos cómo viene, porque la defensa técnica material la elabora él. El imputado es lo que el defendido sabe lo que ha pasado. Nosotros le brindamos las herramientas de hacer la defensa, la mejor defensa material. Desde un primer momento que yo tomo contacto con esa persona en la entrevista previa, en la declaración en carácter de imputado, desde ese primer momento lo tenemos que acompañar en todo el proceso, ya sea si él queda detenido, o si después se le dicta la prisión preventiva o no, y si lo acompañamos en el juicio, en el debate. Que es muy interesante cómo está estructurado en la defensa pública, en la justicia ordinaria, porque es un defensor de única instancia. Entonces la estrategia defensiva la marco desde un primer comienzo. Y él lo voy a llevar adelante hasta que llegue al juicio oral. Lo que no sucede en el federal porque tiene defensoría de diferentes instancias. Entonces yo creo, pero la reforma está implementada en ese sentido, de que sean defensores de única instancia, como es en la provincia. Entonces el defensor público tiene que estar para esa persona, en todos los sentidos. Facilitarle que él tenga un proceso en donde se garantice el respaldo de sus derechos. Bien, Gracias. ¿Cómo le va, doctor? Mucho gusto. Todos los que estamos en el foro penal estamos en una etapa de transición
de resultar usted el elegido para ocupar este cargo, que ya le auguramos toda la suerte, seguramente va a tener que entrar ya con un proceso adversarial. Perfecto. A su criterio, ¿cuáles son las necesidades primarias de la defensa pública de los centros policiales de Concepción y Montero para poder trabajar con eficiencia y poder contar con esta paridad de armas de la que fue hablar? He estado la semana pasada, la doctora Parano, que es la secretaria de la Defensoría Primera, he tenido la amabilidad de recibirme, hemos conversado muchas veces después, tengo un conocimiento de cómo está la situación de la Defensoría. También tengo el entusiasmo de ser parte de este cambio radical, que es un cambio de paradigma en lo que es el proceso penal, por el simple hecho de que va a desaparecer el expediente y se da paso a la oralidad. Estoy viviendo con mucho entusiasmo la posibilidad de que pueda ser parte de ese cambio. Entonces, como defensa pública, en la posibilidad de que sea defensor, tengo que tener el conocimiento, la capacitación por un lado, que es muy importante, y por el otro lado el entusiasmo de vivir y el compromiso de vivir ese cambio, desde el rol del defensor. Y después, si existe la posibilidad de que llegue a la defensoría, verán la situación en la que se encuentra la defensoría, que está bastante, para mi entender, ordenado. La doctora Parano está cargando con muchas de las funciones. Hay una ayudante de defensor que es abogada, que se llama Daniela Rodríguez, y tendría 3 empleados, una prosecretaria y 2 empleados, un encargado principal y un encargado mayor. En el Código Procesal, el rol del defensor como el fiscal va a ser fundamental, porque nosotros somos los que vamos a tener que ir a la audiencia, ya sea de formulación de cargo o de control de la acusación y después en el debate. Entonces, el rol tiene que ser un rol proactivo en la búsqueda también de la prueba de descargo. No solamente ya de que fiscal, yo ya no voy a peticionar al fiscal para que él me produzca a mí la prueba. Va la pregunta. Ya no cuenta con los equipos técnicos con los que cuenta el fiscal. No, entonces un mayor compromiso y una mayor responsabilidad del abogado defensor, en este caso del defensor público, de que él tiene que proporcionar la prueba. Si yo voy a un juicio oral, yo tengo que saber qué es lo que declara el testigo, tengo que producir los informes, lo mismo que en cualquiera de una de las audiencias. La impronta es de un rol totalmente activo del defensor. Tiene que abandonar ya la idea de un rol pasivo, de acompañar al proceso, sino que está en una... Por eso es fantástico, porque es una misma posición, una igualdad de armas, contradicción plena y un tercero imparcial que va a decidir. Entonces yo tengo que bregar por llegar en las mejores condiciones a la defensa, con todos los elementos de prueba, y discutir en una audiencia, ya sea de prisión preventiva, de formulación de cargo, de control de la acusación, o también en la apertura del debate, que si se implementa lo que es la teoría del caso, sería la apertura, cuando tenemos los alegatos de apertura, los alegatos de cierre, siempre pensando en que ese rol del defensor tiene que ser activo, un defensor proactivo en lo que es llevar adelante la defensa en todos los sentidos, sobre todo en la producción y en el de mi prueba de descargo. Si viene el defendido y me dice, señor, yo tengo un testigo, bueno, venga el testigo a mi defensoría, siéntese, vamos a tomar una declaración, qué es lo que ha pasado, yo puedo producir mi prueba. Bueno, puedo pedir un informe en tal... Debe producirse. Exactamente. Esa es la idea. Fernando, ¿tenés alguna pregunta? No, está bien. Doctor, vos sabés de que ahora se prorrogó nuevamente la puesta en vigencia, digamos, del nuevo Código Procesal Penal. Sí, estoy al tanto, sí. Naturalmente, en este nuevo, digamos, proceso en el adversarial, hoy todavía el Ministerio Pupilario de la Defensa está en manos del Ministerio Público Fiscal, digamos, porque todavía no, a tu criterio, digamos, ¿vos crees que podría implementarse el nuevo Código Procesal Penal sin la designación del Ministro Público Pupilario de la Defensa? Es imperioso, a mi criterio, la designación del Ministro de la Defensa. ¿Vos crees que es fundamental digamos, que para poner en marcha el nuevo proceso? Fundamental, porque ¿no? el Ministro de la Defensa es el que brinda las directivas para todos los defensores públicos. Y son funciones hasta
diferente, Sí, no, hasta claro, contradictoria. Vos sabés que siempre, digamos, esta modificación se hizo a propuesta nuestra de los legisladores, se hizo recién esta modificación el año pasado por ley, Claro. digamos, donde se divide el Ministerio Público Y el Fiscal ministro de la Defensa. Sí, el ministro de la Defensa nos va a marcar, por ejemplo, la Defensora General de la Nación, ella nos marca la política de determinadas situaciones mediante las resoluciones, que ella lo que espera también el defensor, desde todos los aspectos. Entonces es fundamental tener, para mí entender, un ministro de la Defensa. Hasta también, porque puede darse situaciones en las cuales que tenga que dictaminar de forma diferente. Por ejemplo, en una prisión preventiva, que el ministro fiscal entienda que debe proceder en un determinado delito, como por ejemplo lo que sería lo producido por claro, entonces él dictaminará y le dirá a los señores fiscales: yo en estos casos, es mi criterio que debemos solicitar la prisión preventiva. En la misma situación, si seguimos la impronta del ministro de la Defensa, tendrá que decir: no, bueno, pero yo, la naturaleza de delito a mí no me puede determinar una prisión preventiva. Tiene que ser el riesgo procesal, el entorpecimiento de la investigación o el riesgo de fuga. Puede llegar a dar hasta que sean dictámenes contradictorios en el marco de una sola persona. Bien, y yo para terminar, ¿qué opinión te merece el hecho de que se ponga en vigencia el código únicamente para las jurisdicciones de Montero y Concepción y Capital? Me parece bien, porque parece bien, sí, claro. me parece bien porque es necesario que sea gradual. También fui por la Fiscalía, me entrevisté con los fiscales, fueron muy amables en recibirme, y una de mis preguntas, de mi interés era averiguar este tema del gradualismo, y yo comparto esa idea de que tiene que ser gradual, porque es un cambio, no solamente un nuevo paradigma, un cambio totalmente, pero es también un cambio de mentalidad y un cambio que necesita una capacitación que es paralela al cumplimiento de las funciones. Entonces, a gran escala, yo creo que se puede llegar a dificultar. Lo que no importa que sea gradualmente, que creo que también se va a implementar así el Código Procesal Penal de la Nación. Va primero por Ushuaia y por Salta. Y la idea es que, para mí, yo creo que lo mejor es el gradualismo. Bien. A ver, perdón. Sí, querido. Yo te escucho hablar de sectores vulnerables, Sí. y también te escucho hablar de que juega un papel protagónico el organismo por el cual estás concursando al efecto de contrarrestar los efectos de esa vulnerabilidad. Totalmente. Eso quiere decir, a tu criterio, que hay hoy, en la materia que te ocupa, hay una justicia para pobres y una justicia para ricos en la jurisdicción. Si así fuere, ¿cuál va a ser tu función? Y la segunda pregunta es, el presidente te ha preguntado respecto del nuevo sistema procesal. Desde tu óptica, ¿el sistema procesal resuelve la problemática del mundo del derecho penal o falta una decisión de política de Estado? ¿Esto es el mejor de los sistemas sin política que lo apuntale es suficiente? Bueno, la criminalización, hay una criminalización. Para todo. Perdón, hay una criminalización primaria y una criminalización secundaria. La criminalización primaria la realizan las fuerzas de seguridad. Las fuerzas de seguridad criminalizan la criminalización primaria, y la secundaria ya cuando llega a los operadores de la justicia. Está la selectividad penal, que se criminaliza a las personas lo que es más accesible, por así decirlo, más fácil. Ese es el sector vulnerable. Entonces, la criminalización primaria, lo que es la culpabilidad de autor, la culpabilidad por vulnerabilidad, desde un sector vulnerable que todos tenemos, al realizar un acto determinado donde el poder policial nos criminaliza, es más fácil con las personas vulnerables. Entonces, esa persona vulnerable que llega al sistema penal, como operadores de la justicia, del rol que nosotros nos toque asistir, en donde tenemos que garantizar sus derechos, ¿me entiendes?
No sé si eso apunta a la primera pregunta. Sí. Y la segunda pregunta, que es de si la solución está en el derecho penal debe siempre ser entendido como la última ratio. La última ratio en el sentido de, si usted me habla de política de seguridad o de política de lo que es una solución a una sociedad que se encuentra inmersa dentro de lo que es la criminalización. La pregunta va dirigida a cómo resolvemos el cambio del sistema cuando así está decidido, cuando no hay un cambio de cultura. Yo creo sinceramente que puede traer grandes soluciones y avance la implementación del nuevo Código Procesal. ¿Por qué? Porque se acortan los plazos. La oralidad lo que va a hacer es que el proceso penal sea más rápido. Al ser más rápido, se encuentra una sentencia definitiva, una sentencia que pone fin, digamos, al proceso. Entonces, las prisiones preventivas tendrían que acotarse. Las prisiones preventivas de largas, si se implementa el nuevo sistema procesal penal, acotarse el proceso puede dar una mayor solución. Ahora, como política de seguridad, dice usted el nuevo proceso como política de seguridad para implementar desde ese vía. No, bueno, quizás no me entienda. Yo soy partidario de que todo el sistema procesal o cualquier sistema aplicable en cualquier estructura de una sociedad necesita una política de Estado dirigida a que ese sistema se implemente bien. Una de las formas o datos esenciales para la implementación es que los operadores estén fortalecidos culturalmente en la aplicación del sistema. Sí, entonces, a veces vos implementás un criterio procesal, un sistema procesal, que si los operadores no están mentalizados, que es el mecanismo, generalmente lleva a un fracaso o a un conocimiento en un espacio de tiempo muy largo. Puede ser, pero yo creo que el cambio necesario y el vivirlo a ese cambio importante del mayor compromiso posible. El sistema es, hasta le diría, la posibilidad, en este caso mía, de vivir como un rol protagónico, un cambio de paradigma total. De pasar, se desaparece el expediente. Uno está trabajado, es más, le digo, se trabajan con fórmulas preestablecidas. Uno pide la libertad de determinada forma, el fiscal dictamina de toda forma, el juez resuelve. Al ser todo oral, al oralizarse, eso desaparece también. Se sienta la persona, el fiscal le tiene que acusar en la audiencia de acusación, el juez, el defensor tiene que resolverlo. Para mí es fantástico. Bien. Bueno, doctor. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, felicitarlo por la instancia. Muchísimas gracias. ¿Es su primera entrevista? Mi primera entrevista, mi tercer concurso. Pero primera entrevista. Exacto. Bien. ¿Usted conoce cuál es el mecanismo, digamos, de la entrevista? He visto varias entrevistas, sí. Ha participado de las entrevistas. He visto en el YouTube, preparándome un poco para esto. Pensé que había participado, claro. No. Doctor, sí. Sí, soy youtuber. Claro. Sabés de que te podemos hacer preguntas de toda índole, digamos, sí, más allá de lo estrictamente técnico-jurídico. Sí. Bueno, doctor Tello, tiene la palabra. Gracias, presidente. Ahí, Mariano, felicitarte y preguntarte si vos, en el cargo que llegaría en el caso de ser elegido, ¿cuáles serían tus fortalezas para ese cargo de defensor y cuáles serían tus debilidades? Gracias, Diego, por las felicitaciones. A ver, yo ya soy hace muchos años abogado, he trabajado en el ámbito privado y ahora hace 2 años que soy ayudante fiscal en la Fiscalía de Concepción. Eso ha generado que la visión que yo tenía del Poder Judicial o de lo que era el funcionamiento de la estructura del Poder Judicial haya variado mucho, en realidad. Porque yo antes pensaba que realmente dentro de la estructura judicial se trabajaba a desgano, se trabajaba, qué sé yo, no sé, la verdad, uno tiene esa idea, uno se sienta en un café, habla y cree que va a solucionar los problemas de la justicia y cree que todos los ayudantes fiscales son malos en lo que hacen. Y sinceramente todos los años me han demostrado que realmente no es así. Que el laburo que se hace dentro de la justicia es un trabajo con todas los problemas que uno puede tener, con todos los inconvenientes, es un trabajo que realmente uno le pone mucho esfuerzo. Yo por lo general me estoy yendo 5 o 6 de la tarde todos los días de la Fiscalía
Y eso hace que realmente yo pueda tener una visión desde la Defensoría, porque puedo aplicar cosas que yo tenía cuando era defensor privado, como por ejemplo en la Defensoría yo creo que hay que trabajar un poco como un estudio jurídico, no como una oficina pública. Entiendo que hay que habilitar un poco a la tarde la atención al público, que no se puede hacer a la mañana, porque a la mañana hay mucho trabajo en cuanto a las audiencias, en cuanto a gente que viene con un problema. En cambio, el estudio de la causa y a tratar el asesoramiento a las personas, porque personas, casi todas, no todas, digamos, son personas que no tienen acceso a abogado privado, bueno, genera que pueda ponerle esa impronta que capaz que le esté faltando a la Defensoría Pública, digamos. Eso es algo que considero como una fortaleza. Y una debilidad que tengo que claramente es que muchas veces me encierro mucho en el trabajo y a veces dejo de ver la generalidad de lo que está pasando por enfocarme en el trabajo. Y bueno, eso considero que tengo que trabajar. Estoy trabajando ahora de la Fiscalía, hacemos trabajo mucho más en grupo, que considero que es importante trabajar en grupo y no hacerlo tan personal al trabajo. Bien. Qué sé yo. ¿Y cómo manejarías el tema de traslado hasta...? Yo hace 2 años que voy todos los días. Y durante el turno, como soy ayudante fiscal, yo me quedo en Concepción, yo duermo allá las 4 noches del turno. Así que lo iría igual. Digamos, yo sea sábado, domingo, feriado, que me toque el turno, estoy en Concepción. Bueno, ustedes me ven allá. Sí. Y bueno, iré a vender como voy todos los días, ¿no? Bien. Mariano, una opinión sobre la articulación entre la defensa pública y la defensa técnica privada. La ley de implementación del Código Procesal Penal prevé convenios entre el Ministerio de la Defensa y los colegios de abogados para elaborar listas a las que podrían acceder, lo dice así la ley, personas con capacidad limitada. Una opinión tuya, ¿cómo pensás que se podría trabajar, si es útil? A ver, la verdad que no conozco bien esto, sí conozco qué sé yo, en Chile hay un sistema de licitaciones donde la defensa pública tiene parte de defensores, de ese modo, defensores privados que trabajan en la defensa pública, de ese modo se puede incluir a los abogados, no se hace una estructura grande de lo económico, de lo burocrático desde el punto de la defensoría, del servicio de defensa, y considero que de ese modo también se atiende la necesidad de los colegas que quedan, colegas que ejercen la defensa privada, que muchas veces con este sistema considero que es mucho más eficaz el sistema acusatorio que le tenemos mixto ahora que tenemos nosotros. Considero que de ese modo se puede hacer un paliativo y tratar, bueno, trabajar en conjunto con los colegios y con los abogados particulares. Doctora. Disculpame, Silvita, no. Sigamos el orden, por favor. No, en función de esto, doctor, ¿usted cree que todos tienen acceso a la justicia? Y que en caso que todos tuviesen acceso a la justicia, las resoluciones de los casos son iguales para todos. ¿Usted se refiere a todas las personas que van a buscar justicia? Las personas que van a buscar justicia. Y de lo que me toca a mí, nosotros no tenemos miramientos, tanto de cuando era abogado privado como ahora que soy funcionario, con ningún tipo no hacemos diferencia. Llega una persona y nosotros investigamos, en este caso, bueno, me toca investigamos, calculo que de la Defensoría te haré lo mismo. ¿Las resoluciones son iguales? Considero que también sí. Yo considero que la justicia, una justicia, como le digo, puede tener muchos problemas en cuanto a su funcionamiento, porque como tenemos todo, ¿no? Pero considero que una justicia es digna en su trabajo y legítima, ¿sí? Sí, considero que sí. Bien, doctora. ¿Cómo le va, doctor Bien, Fernández? ¿usted? Lo felicito. Muchas gracias. Usted va a iniciar de ser electo, ser la persona designada, se lo auguramos. Seguramente con el sistema adversarial, conozco de su capacitación permanente en ese sistema. La pregunta es, siendo de la casa, ¿cuáles son las necesidades mínimas para funcionar eficientemente que va a requerir en el sistema adversarial la defensa pública de los centros judiciales de Concepción y Monteros? Desde todo punto de vista. Lo que pasa es que es amplia la pregunta, sí, ¿me entiendes? Porque si uno ve la organización de lo que son los servicios públicos de defensa, de hecho estoy haciendo el programa argentino de reforma ahora. Aproveche que acá tiene legisladores, cosa que cuando sea el defensor, ya claro, los legisladores sabrán qué es lo que necesitan. La estructura de la defensa es totalmente diferente a lo que es ahora.
porque es una estructura plana, es una estructura donde los defensores trabajan, por ejemplo, en Rosario trabajan, cada unidad de defensa tiene 4 defensores, un titular y 3 auxiliares y 2 administrativos. Las oficinas son todas distintas porque son todos edificios con pared de vidrio, o sea, es distinta la mecánica. Por eso le digo, nosotros entiendo que nos va a faltar, sobre todo, decisión en cuanto a trabajar en un sistema adversarial, digamos, que tratar de romper con esos pruritos de que el defensor, o el fiscal, o el magistrado, o lo que fuere, es una persona que no puede hablar no sé, con el que viene a preguntarle algo, sino que nosotros tenemos que trabajar desde un punto de vista más llano. En cuanto a lo que son las cuestiones tecnológicas, se está trabajando ahora en armar todas las salas de audiencia, y bueno, la verdad que son muchas, es muy amplio, doctor, lo que usted me pregunta, son muchas las falencias que considero que tenemos. A que hoy el defensor penal con el sistema actual Sí. aprovecha o trata de socavar la prueba que aporta el fiscal. El fiscal tiene equipos de apoyo para aportar esa prueba, psicólogo, forense, la policía. Claro, lo que pasa es que el cambio de paradigma es tan grande que el defensor ya deja de tener una defensa neutra como la que tenemos ahora para pasar a ser una defensa activa. Exactamente. A eso apunta la pregunta. Esa defensa activa va a necesitar justamente que el equipo de defensores tenga, a ver, en Rosario tienen un investigador que hace las veces investigador de policía, investigador judicial, lo hace para la defensa. Tienen su equipo de psicólogos, su equipo de peritos. Bueno, eso sí nos falta, obviamente. No, la verdad que no me consta si en la ley de implementación está previsto o no está previsto, pero considero que es parte del equipo que tiene que ser para que la defensa pública sea una defensa eficaz. Porque yo considero que la palabra importante en todo el sistema que viene y en ahora también es que seamos eficaces en cuanto a nuestro servicio de justicia. Y en el caso tan, ¿cómo le digo?, tan importante, que son las personas que no tienen acceso a poder pagar un abogado, que se lo atienda como corresponda, y muchas veces que se lo atienda mejor, perdón, no mejor, sino que se lo atienda como corresponde que sea, con todos los derechos que tiene una persona que tiene un problema penal. ¿Usted considera que el sistema adversarial va a recargar la defensa pública? No, yo no considero que va a recargar. Hoy por hoy, nosotros, por ejemplo, yo calculo a ojo de buen cubero, ¿no? Esto no tengo los datos, pero en la Fiscalía de 10 imputaciones que hacemos, 9 son atendidas por la defensa pública hoy por hoy. Una por la defensa privada. Esa es la realidad de Concepción, ¿no? Porque la verdad que el margen de personas que son tomadas por el sistema penal es personas de pocos recursos, de bajos recursos. Son reincidentes, un problema social más grave que considero. ¿Esa es la proporción más o menos 9-1? A ojo de buen cubero, le digo, doctor, yo la verdad que no la conozco a la... Más o menos, pero mayoritariamente es defensa. Exactamente. Porque además el defensor público penal tiene una diferencia con el defensor público civil. El defensor público civil tiene un límite patrimonial. Por encima de determinado monto no atiende. El defensor penal por manda constitucional no distingue. Tú sabes que hablando por igual a quien tiene o no patrimonio. La semana anterior, hablando con Franchechetti, que es el fiscal general de Rosario, le preguntaba sobre el tema ese. Y ellos dicen que Rosario tienen, como usted bien ha dicho, la manda constitucional, tienen que defender a toda persona que pida el servicio público de defensa, pero sin embargo ellos le cobran los honorarios después. En Córdoba también. Tratan primero de que no lo defiendan, si no pasa por primera persona que lo atiende, sino después con el defensor, después hablan con Franchechetti, y si igualmente quiere que lo defienda la defensa, eso lo cobran a los honorarios. Sí, en Córdoba también se regula honorarios al defensor oficial en favor de él y del Poder Judicial. Eso es algo para que... Allá en Rosario en favor del servicio público de la defensa. Sí. Bueno, en este caso sería... Ellos compran, qué sé yo, por ejemplo, decían que con esos honorarios han comprado un vehículo. Sí. Tienen un vehículo más. Eso es algo que hay que hacer. Para la justicia. Para el servicio público de defensa, ¿no? No es para el abogado. No. Le regulan al defensor oficial en beneficio de la defensoría oficial. Siempre que sea solvente. Siempre que sea solvente el imputado. Defendido. Es como el médico con ¿Y acá? Cuando van a los hospitales. El mismo sistema. Bueno, vos sabés de que se postergó nuevamente la puesta en vigencia del nuevo Código Procesal Penal. Sí. ¿Vos estás de acuerdo con que se empiece a implementar, digamos, en el Centro Judicial Monteros y Concepción, y
digamos, en ese gradualismo, o vos pensás de que tiene que ser una implementación general? No, yo considero, comparto la opinión de ustedes, digamos, yo considero que tiene que ser gradual y considero que sería más eficaz todavía si arranca en Concepción un tiempo, después se adosa Montero y después Capital. En realidad empieza en Concepción. Por eso le digo, sí, para mí me parece esa la decisión correcta porque hay muchas cosas que hay que atender para que no fracase el sistema. Yo estuve este año en enero en Estados Unidos. ¿Y qué opinás vos? Porque hay algunos legisladores que han planteado en la reunión de que habría un tratamiento, algunos dicen va a haber ciudadanos de primera y de segunda. ¿Vos crees que haya esa diferencia, digamos, realmente? No. En cuanto a tratamiento procesal, dice que sí. No, yo considero que no, considero que es un paso. No, considero que no, considero que es un modo hacia llegar hacia el proceso adversarial. ¿Vos no sos de opinión de que en esto, en el capítulo de las garantías, tendría que ponerse en vigencia en toda la provincia y la otra parte, digamos? Lo que pasa es que hoy por hoy tenemos en vigencia ya el 27, los otros artículos que ya tenemos gran parte de lo que es el sistema adversarial en cuanto a acuerdo, en cuanto al conflicto de las partes, soluciones dentro de la etapa de instrucción, que hacen al derecho de toda la parte. Yo personalmente considero que no se vulnera ningún tipo de derecho constitucional el hecho de que haya un código procesal en Tucumán y otro en Concepción, porque no es una cuestión caprichosa que se mantiene en el tiempo, sino es como un paso hacia. Si uno dice, bueno, listo, en Concepción va a haber un código procesal y en Tucumán otro, in eternum, claramente estamos violando una situación de igualdad entre las personas que pueden delinquir en Concepción o en Tucumán. Pero si uno piensa que es un plan para implementar el nuevo código en Tucumán como paso previo, me parece que es perfecto y que considero que va a llegar mucho más aceitado a Tucumán de ese modo que haciéndolo en toda la provincia de un solo momento como pretenden en enero. En febrero. Doctor, una pregunta, si vos no hubieras sido abogado, Ingeniero agrónomo. ¿Ingeniero agrónomo? Sí. Está a tiempo. Gracias, doctor. Bueno, muchísimas gracias, ¿no? Hasta luego. Bueno, buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Felicitaciones por la instancia. Gracias. A que ha llegado. ¿Usted es su primera entrevista, doctor? He tenido dos entrevistas más, digamos, hace un tiempo atrás, sí, una por un secretario de la Escuela Judicial y otra por defensor penal civil de Monteros. Bien, o sea, sí. Usted ya Con otro campo. Pero ya conoce el mecanismo. Sí, Claro, sí. eso es lo que, a eso es. Bueno, doctor, le vamos a dar la palabra al doctor Tello. Sí, buenas tardes, doctor. Buenas tardes. Queremos saber cuáles serían tus fortalezas para el cargo de defensor oficial que estás concursando, cuáles serían tus debilidades. Mi fortaleza creo que, bueno, yo trabajo actualmente en el Poder Judicial, soy secretario de la Fiscalía Segunda, en una fiscalía, pero yo he ejercido la profesión independiente durante 15 años, 16 años. Y mi contacto con el derecho penal ha sido desde el punto de vista de la defensa. Creo que naturalmente soy un defensor, digamos, tengo el espíritu de la defensa, digamos, creo que en ese aspecto, creo que es una fortaleza, digamos, me es natural ejercer el cargo, digamos. Debilidades por ahí capaz que no he tenido tanta experiencia en la parte oral, si bien he tenido algunos juicios orales, no tanto como hubiera querido, pero es una cuestión, digamos, que lo voy a aprender y es la parte que creo que más me gusta, digamos. Si hay algo que me inclina al derecho penal es que es lo que está más cerca de la oralidad. Pero, ¿qué impronta le darías vos al cargo? La impronta para mí es ejercer. Para mí la impronta es ejercer, digamos, llevarlo, maximizar, digamos, lo que es la defensa, digamos, lo que es el ejercicio. Por ahí siempre que yo trabajo en la fiscalía, siempre se pone más el acento en los fiscales. Yo creo que lo que habría que hacer es elevar la importancia del sistema público de defensa, que hoy en día, digamos, en realidad la mayoría de la defensa técnica que estoy en la fiscalía, el 90% se hace a través de la defensa de oficio. Hoy casi no hay, digamos, defensores particulares, con lo cual creo que ha cobrado mucho más y va a cobrar mucho más importancia lo que es, digamos, el sistema de defensa pública, digamos. En ese sentido creo que hay que realzar, digamos, dándole mayor importancia, relevancia y medios a los defensores públicos. ¿Y tu relación con alguna víctima? Bueno, de ese punto de vista, digamos, bueno, los años de ejercicio, digamos, en la profesión, si algo que me ha dado es en relación con la víctima o con las partes, digamos, porque por ahí siempre los abogados decimos los que pagamos los platos rotos de
lo que tenemos que estar en contacto con la víctima, lo que escuchamos los reclamos, lo que la víctima nos transmite somos nosotros. En ese sentido creo que sí tengo mucha experiencia en lo que es el trato personal con la persona que está, digamos, que está o imputado o que ha sufrido un delito. ¿Y cómo manejarías el caso de acceder al cargo, el tema de que tu lugar de trabajo sería en la ciudad de Concepción? De trasladarme, bueno, yo no vivo tan lejos, vivo en San Pablo, así que creo que tengo que por ahí tendrás días en los cuales en tu trabajo deberías quedarte después del mediodía. La verdad no tengo problema. Actualmente estoy en la fiscalía y te aseguro que la carga horaria de la fiscalía y en la fiscalía es mucha. Tenemos turno de 11 días y trabajamos las 24 horas o a veces de turno así que creo que digamos que no tendría problema en el traslado. De hecho, bueno, a veces cuando ejercía aprovecho he ido un par de veces, he estado en el colegio, digamos, de Concepción, digamos, no significaría un inconveniente. Bien. Carlos, la articulación entre la defensa pública y la defensa técnica privada, pregunto esto a raíz de que la ley de implementación de la reforma del Código Procesal Penal prevé que el Ministerio de la Defensa pueda hacer convenios, hablamos con los colegios de abogados, elaborar listas y que las personas con capacidad limitada puedan contratar los abogados de esas listas. Me parece bien, es lo que te decía, porque, digamos, creo que hay que darle más medios a la ciudadanía para que accedan a la justicia, esto sería un medio más, y deberían, digamos, desde el punto de vista de la defensa pública, digamos, no tendría inconveniente, digamos, en articular con algún defensor coadyuvante, digamos, para encarar un caso. Creo que sería más beneficioso para la víctima incluso. No me parece que sería un inconveniente, digamos. Lo que sea más beneficio, más acceso a la justicia para las personas que necesitan es mejor. Doctor, ¿cómo está? Hace unos días, en una charla, un abogado que litiga en Comodoro Pi manifestó que no es lo mismo cuando una persona va con un defensor oficial que cuando va con un profesional. O sea, con un, no pero, digamos, perdón, con un privado, perdón. Digamos, peyorativamente para la defensa, digamos, o sea, todo el trato. Yo no creo, digamos, a ver, ¿Cómo lo ve usted? yo he estado en los dos, digamos, he sido un defensor privado y he sido, digamos, y he estado en la parte pública. Sí. La diferencia que puede haber, digamos, con un privado, con un público, a veces lo que tiene, por ejemplo, la parte privada capaz que por ahí puede preparar o tiene más tiempo para preparar una estrategia defensiva. Pero yo creo que dando los medios a las defensas públicas para que la defensa tenga los medios, la posibilidad de comunicarse, de armar una estrategia defensiva, yo creo que hay muy buenos profesionales en la parte pública. No creo que, y más aún, como le digo, digamos, cuando el 90% de las personas se van a defender a través del sistema público, teniendo los medios necesarios, los defensores públicos, y he visto buenas defensas desde el punto de vista público. No creo que sea, creo que más un mito el tema del... Lo dijo él que lo vivía. Sí, pero no creo que sea. Yo creo que es una cuestión de medios también por ahí. Capaz que un defensor privado con muchos medios puede dar mejor cobertura, pero si desde el punto de vista de la defensa pública tenemos los mismos medios y le vamos a dar una cobertura, una defensa técnica, digamos, buena, acorde a lo que se necesita, digamos, para defender los derechos de la persona. Recién un entrevistado habló de una defensa neutra y una defensa eficaz. Yo creo que la Defensoría Pública, digamos, nosotros como defensores tenemos un rol, digamos, tenemos que ejercer la defensa dentro de los límites, pero nosotros no somos los que buscamos exclusivamente la verdad. Lo que nosotros buscamos es que se cumpla el sistema de garantía, digamos. Eso es nuestro rol. Haciendo eso, no solamente le damos, digamos, cumplimos con el rol de defensor, sino que cumplimos como guardianes del sistema de garantía, digamos. O sea, yo creo que lo que no hace el defensor, digamos, un defensor público, un defensor privado, por ahí extralimita, por ahí en su rol se quiere extralimitar y por ahí, digamos, va a los límites, a los bordes de lo que ya es lo ilegal, digamos, hace cosas que no tiene que hacer un defensor público. Obviamente eso no lo va a hacer, va a estar siempre dentro del rol, pero defendiendo adecuadamente los derechos de la víctima. Claro. Tiene que ver mucho con lo que... Y para una defensa eficaz, usted va a ejercer en el Centro Judicial Concepción. Sí.
y si le toca iniciar sus funciones, va a ser ya en un momento en que seguramente ya va a estar en vigencia el sistema adversarial. Sí. A su criterio, ¿cuáles son los requisitos mínimos o los mínimos elementos con los que necesita contar para hacer una defensa eficaz? Para mí, yo soy muy amigo del sistema adversarial, yo creo que va a reducir, y yo creo que contando, digamos, con un defensor que predispuesto, con no sé si muchos empleados, lo que yo necesito es gente que asista a la digamos, que me ayude o que que coadyuve al defensor para que asista a las audiencias, que van a ser audiencias, digamos, preliminares, audiencias de prisiones preventivas, audiencias de detenciones, audiencias de conciliación. Lo que más se va a necesitar va a ser funcionarios que, digamos, que tengan el tiempo y la capacidad y las destrezas para estar en eso, digamos, en ese sistema, digamos. Yo creo que va a cambiar la modalidad, el flujo de trabajo, claro, el flujo de trabajo va a ser totalmente diferente. Cambia al punto que ya no buscamos la verdad real. Se acabó la verdad real. En el adversarial, claro, por eso desde el punto de vista buscamos, digamos, como defensor lo que busco, claro, exactamente. ¿Y usted cómo va a obtener la prueba para sostener su teoría del caso? Vamos a la parte de los medios, generalmente vamos a la parte de los medios, digamos, las fiscalías generalmente cuentan, en general, los presupuestos son más digamos, más cuantiosos para la fiscalía, digamos, el Estado pone sus medios en lo que es la política punitiva, o la que define. Necesitará un medio para que la defensa pueda a su vez producir su propia prueba, y eso va a depender mucho de la política digamos, que finalmente se decida con el tema de la política que se decida. Es como que no estoy de acuerdo. Sí. Gracias, doctor. No, la verdad que bien. Gracias, doctor. Bueno, listo. Hasta luego.